En algún punto del cielo nocturno sobre el Caribe, un bombardero furtivo B-2 Spirit de Estados Unidos avanza completamente solo hacia las montañas de Yaracuy. No hay escoltas, no hay casas que lo protejan, no hay misiles de crucero abriéndole camino, solo una ala volante negra, casi imposible de fijar en radar, que en cuestión de minutos estará en posición de convertir una montaña entera en una trampa sellada. En tierra, todo parece normal. En la superficie, el enclave luce como un complejo industrial discreto, luces bajas, guardias rutinarios, camiones que entran y salen con papeles civiles. Pero bajo la roca, el verdadero objetivo respira. Ductos de ventilación con temperatura constante, salas de control blindadas, con puertas redundantes y galerías profundas construidas para que nada ni sanciones, ni drones, ni crisis internas pueda interrumpir lo que ocurre ahí dentro. Un Fordo venezolano diseñado para durar. Lo que está a punto de ocurrir no es un bombardeo más, es una demostración quirúrgica de lo que significa, en pleno siglo XXI, colapsar la continuidad operativa de un complejo subterráneo con solo 2 impactos. 2 bombas, 2 penetraciones, una secuencia medida en minutos. Si la zona Charlie cae, el aire deja de circular. La energía se fragmenta y el corazón técnico queda incomunicado, sin necesidad de incendios masivos ni espectáculo, solo física, solo cierre. Y hay un detalle que convierte esta noche en algo mucho más peligroso: la huella extranjera, señales de asesoría técnica rusa, protocolos fuera de estándar, nombres que aparecen donde no deberían aparecer. No es solo una operación contra Venezuela, es un mensaje hacia Moscú, enviado a través de roca y silencio. Si de verdad quieres entender cómo se detecta un objetivo enterrado, por qué se elige un punto de impacto y cómo un estado gestiona la escalada cuando la información llega incompleta, mira este video hasta el final. Suscríbete a Alerta Global. Deja tu like y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. ¿Y qué crees que debería hacer el alto mando venezolano después de descubrir que ni siquiera una montaña puede garantizar seguridad? 3:15 de la mañana, hora Venezuela, a 8.000 kilómetros de distancia, en la base aérea Whiteman, Missouri. Un bombardero estratégico Northrop Grumman B-2 Spirit avanzaba despacio por la pista de rodaje hacia su punto de despegue. Su silueta de ala volante, negra y limpia, parecía más un fallo de la luz que un avión, y aún así, cada metro que recorría era la suma de procedimientos, cálculos y una disciplina operacional diseñada para no dejar rastro. Con 52 metros de envergadura y 21 metros de longitud, el B-2 imponía por pura geometría, pero lo decisivo no era el tamaño, sino lo que concentraba 2 décadas de investigación en tecnología stealth, $400 millones invertidos en el programa completo y una flota reducida a solo 21 unidades operativas, precisamente por lo complejo y políticamente sensible de sostener esa ventaja. En un mundo de sensores, el B-2 es una promesa: llegar, golpear, irse y dejar al adversario discutiendo lo que no vio. En la cabina, el comandante de la misión, el coronel Andrew Wraith Callahan, revisaba sistemas con un método clínico. Sus 480 horas de vuelo en bombarderos estratégicos y 119 misiones de combate en 2 teatros diferentes no eran un adorno biográfico, eran el filtro que explica por qué estaba allí. A su lado, la mayor Lauren Kim completaba la lista de verificación previa al despegue, confirmando redundancias, límites de tolerancia y la ventana exacta de liberación. En un blanco enterrado, la precisión lo era todo. Callahan había sido seleccionado personalmente por una cualidad que no aparece en los manuales: la capacidad de mantener la calma absoluta bajo presión extrema y tomar decisiones correctas cuando la información llega incompleta. Esa cualidad era parte del plan tanto como el combustible o el software de misión.
Si algo se desviaba, una variación de viento, una anomalía de tiempo, un indicador contradictorio, el comandante debía corregir sin dramatismo, porque el dramatismo no atraviesa roca. La misión estaba clasificada con el nivel más alto de secreto operacional. El objetivo se ubicaba en las montañas del estado Yaracuy, aproximadamente 180 kilómetros al suroeste de Caracas, y no figuraba en mapas abiertos como base. Desde fuera, la instalación se presentaba como un enclave industrial aislado. Por dentro, según la inteligencia, era un complejo subterráneo profundo, excavado en roca, con compuertas y galerías redundantes, control central y zonas técnicas de alta sensibilidad. Un Fordo venezolano construido para durar. En las últimas semanas, un detalle endureció la lectura estratégica: indicios consistentes de asesoría técnica extranjera, detectada en movimientos discretos, equipos especializados y protocolos de seguridad fuera de estándar. Una huella que los analistas asociaban con consultores rusos. No era el centro del caso, pero sí el multiplicador de riesgo político. Por eso el expediente no se trataba solo de destruir, se trataba de hacerlo rápido, verificable y con un mensaje inequívoco. Cuando el B-2 se alineó, aceleró y empezó a despegar. La operación dejó de ser papel. En juego no estaba un edificio, sino una capacidad enterrada y una señal a Moscú. Se convirtió en una secuencia de minutos contra una montaña. Este no era un objetivo cualquiera. En las operaciones estratégicas, los objetivos subterráneos no se descubren por satélites, sino por rutinas. Ningún túnel puede esconder su respiración. En las semanas previas, la red de inteligencia de señales, vigilancia térmica y análisis logístico había construido una fotografía casi invisible, un patrón que solo podía pertenecer a un complejo que vivía bajo tierra. El primer indicador fue el consumo eléctrico. Las gráficas no mostraban un comportamiento industrial clásico, sino pulsos nocturnos regulares, incrementos de 30 a 40 megavatios justo después de la medianoche, seguidos por caídas abruptas y reinicios sincronizados con los intervalos de silencio en las comunicaciones locales. Aquello no era una fábrica, sino un organismo que respiraba de noche y se apagaba parcialmente de día. El segundo indicio surgió de la logística de superficie. Convoyes de 6 u 8 camiones cisterna ingresaban cada semana por una vía de montaña controlada por personal militar, con puntos de control que oficialmente pertenecían al Ministerio de Industria. Los registros aduaneros indicaban transporte de equipos de refrigeración y componentes mecánicos de precisión, pero el peso declarado no coincidía con el volumen. Los analistas concluyeron que se trataba de contenedores blindados, posiblemente diseñados para mover materiales o instrumentos sensibles. El tercer signo fue la ventilación. En las laderas del macizo, drones de observación detectaron 3 puntos de emisión térmica con temperatura constante. No eran escapes de vapor, sino salidas de aire forzado. En objetivos profundos, el aire es el talón de Aquiles. Todo lo que respira bajo roca necesita impulsarlo, filtrarlo y mantenerlo. Esa constante de temperatura, exactamente 31 grados durante toda la noche, confirmó que el sistema interno funcionaba de manera continua. La interpretación final no vino de un satélite, sino de una combinación de firmas. Si se traza un triángulo entre las salidas térmicas, los puntos de acceso y el consumo eléctrico, el centro coincide con una meseta de roca basáltica a 1200 metros de altitud, un lugar ideal para excavar sin riesgo de deslizamientos. La inteligencia estadounidense lo denominó Objetivo Sable, pero el caso no se volvió prioritario hasta que apareció la huella rusa. Los registros de vuelos entre Maiquetía y Moscú mostraban personal técnico identificado como empleados de una empresa energética mixta. En realidad, se trataba de ingenieros con experiencia en diseño de estructuras reforzadas y protección radiológica. Los contratos estaban redactados en ruso e inglés, con cláusulas que mencionaban sistemas de contención y supervisión ambiental, un eufemismo habitual para entornos de laboratorio subterráneo.
Además, los cargamentos marítimos procedentes del puerto de Novorossiysk incluían módulos eléctricos con numeración de serie idéntica a la empleada en infraestructuras científicas rusas. El hallazgo no demostraba cooperación militar directa, pero sí una transferencia tecnológica que superaba el umbral de lo civil. Washington interpretó aquello como un patrón clásico de proyecto dual, donde la frontera entre investigación energética y aplicación militar se disuelve bajo el pretexto de la soberanía. En el nivel táctico, los analistas del Comando Estratégico definieron 3 zonas dentro del complejo. Zona Alfa, el acceso principal, camuflado como planta de almacenamiento industrial. Zona Bravo, el núcleo energético y de ventilación. Zona Charlie, el área técnica central, donde las galerías convergían y las paredes reforzadas duplicaban su grosor. El B-22 no atacaría todas las zonas. La operación debía centrarse en la Charlie, el cuello estructural. Si se colapsaba ese punto, las otras 2 zonas quedarían incomunicadas, sin oxígeno ni energía. Hasta ese momento, la discusión en el Pentágono se había mantenido entre líneas rojas. Actuar implicaba riesgo diplomático directo con Rusia, pero no actuar significaba permitir a Caracas consolidar una infraestructura estratégica bajo la cobertura de cooperación científica. Finalmente, la decisión no se tomó en una mesa política, sino en una sesión técnica. Los cálculos indicaban que un doble impacto GBU-57 podía provocar un colapso irreversible del núcleo sin liberar materiales ni dañar áreas civiles. Era la ecuación perfecta: máximo efecto, mínima exposición. El expediente pasó a clasificación nivel negro. Los equipos de planificación borraron toda referencia geográfica no esencial y rebautizaron el objetivo como sector G17. Solo entonces se integró la misión del B-2 en el orden de operaciones, con una ventana de ejecución limitada a una franja de 30 minutos, entre las 03:15 y las 03:45 hora local venezolana. En inteligencia estratégica, no existen coincidencias, solo patrones que se repiten. Y aquel patrón: consumo nocturno, ventilación constante, presencia extranjera y redundancia estructural, era idéntico al de los laboratorios profundos de Fordow y Natanz. Para Washington, la historia se repetía en otro continente, con otros protagonistas. Pero el principio seguía siendo el mismo: si algo se entierra para sobrevivir, también puede enterrarse para siempre. Con ese patrón confirmado, la pregunta dejó de ser si era un Fordow tropical y pasó a ser qué protegía exactamente la roca. Para entender qué protegía esa montaña y por qué Sable pasó de infraestructura sospechosa a prioridad estratégica, había que mirar lo que existía dentro, no lo que se veía desde la carretera. Los informes no hablaban de un silo ni de una base aérea. Describían un ecosistema subterráneo capaz de operar aun cuando el exterior quedara aislado. Energía propia, filtros, control ambiental, accesos escalonados y un núcleo técnico protegido por compuertas redundantes. La inteligencia no necesitó pronunciar la palabra arma para que el tablero cambiara. Bastó una categoría: proyecto dual. En la práctica, el complejo de Yaracuy parecía diseñado para alojar un programa que podía presentarse como civil: investigación energética, análisis de materiales, calibración industrial y, al mismo tiempo, sostener capacidades con valor político extremo fuera del escrutinio público permanente. No era una planta masiva, era un laboratorio industrializado, donde el activo principal no es el volumen, sino la validación de procesos y la continuidad operativa. Esa diferencia importa porque, en escenarios modernos, el conocimiento es la parte más difícil de neutralizar. Máquinas se compran, infraestructura se reconstruye, pero un equipo entrenado, procedimientos depurados, bitácoras de calibración y rutinas de control se convierten en una ventaja que migra de un sitio a otro. Por eso, al reconstruir la distribución interna, los analistas dieron peso a 3 áreas que rara vez aparecen juntas: instrumentación con servidores y archivos técnicos.
salas de control y monitoreo, y un sector de contención y soporte diseñado para operar con disciplina, no con improvisación. Las referencias a zonas Alfa, Bravo y Charlie no eran etiquetas decorativas. Alfa representaba el acceso visible, camuflado como almacenamiento industrial. Bravo era la vida del complejo: electricidad, aire y agua. Todo lo que hace que un espacio bajo roca siga siendo habitable y silencioso. Charlie era el corazón: la sala técnica reforzada, donde convergían galerías y procedimientos, con rutas diseñadas para resistir aislamiento, sabotaje y fallas. Si Charlie quedaba inutilizada, Alfa y Bravo pasaban de infraestructura útil a volumen encerrado. En ese punto, el factor ruso dejó de ser un detalle. Venezuela podía excavar túneles. Lo complejo era construir un entorno subterráneo estable y sostenible durante meses sin delatarse. Esa ingeniería: supervisión ambiental, aislamiento de vibraciones, gestión de fallas y disciplina de seguridad, es un oficio. Y en el expediente aparecieron nombres asociados a ese oficio: el ingeniero Víctor Sokolov, presentado como consultor de seguridad industrial, y la doctora Irina Belova, contratada bajo un marco contractual civil, pero vinculada a estándares de operación que rara vez se exportan sin un cálculo político detrás. Para Washington, la pregunta no era solo qué se hacía allí dentro, sino qué significaba que Moscú estuviera dispuesto a prestar talento y procedimientos en el Caribe. Cualquier infraestructura sensible se convierte en ficha para Caracas. Un complejo así ofrecía continuidad en crisis, capacidad de negociación y narrativa de soberanía tecnológica. Para Rusia, ofrecía influencia indirecta, contratos, presencia técnica y una palanca diplomática activable sin desplegar fuerzas, pero visible para quien supiera leer señales. Esa presencia imponía una restricción. El ataque debía controlar no solo el daño, sino la historia posterior. Si el objetivo era neutralizar una capacidad dual, el golpe tenía que ser quirúrgico y, a la vez, inequívoco. Colapsar la función sin transformarlo en un desastre humanitario, ni en un episodio que unificara actores externos contra el atacante. Por eso, en las discusiones técnicas, la palabra clave fue encapsular: sellar accesos, degradar ventilación, interrumpir energía y fracturar continuidad estructural. El coronel Andrew Reid Callahan lo entendía desde el aire. La misión no consistía en destruir un edificio, sino en cambiar un cálculo. Un objetivo visible se reemplaza, uno enterrado se repone con años, dinero y tiempo político. Si Charlie quedaba inutilizada, Caracas perdía una opción estratégica y Rusia perdía una inversión de prestigio, incluso si seguía negándolo. Pero existía un riesgo adicional si Sokolov, Belova o parte de su equipo estaba dentro por protocolos de turno. El incidente podía mutar de operación táctica a crisis diplomática. Por eso, antes de que el B-2 siquiera abandonara Missouri, el expediente ya incluía un anexo político: guiones de reacción rusa, mensajes públicos posibles y límites de escalada. La mayor Lauren Kim, al revisar la matriz de contingencias, no buscaba heroísmo, buscaba reducir ambigüedad. El objetivo no era humillar a nadie, sino forzar un hecho físico verificable. La instalación dejaría de ser operable, y el programa perdería su refugio. En Yaracuy, la montaña había sido convertida en argumento de invulnerabilidad. La operación buscaba convertirla en lo contrario, una trampa. Y cuando un Estado entierra su seguridad en roca, el golpe que la neutraliza no solo daña concreto, redefine qué significa seguridad para toda la región. Tras Yaracuy, la pregunta dejó de ser filosófica y se volvió mecánica. ¿Cómo se neutraliza una capacidad enterrada sin convertir la montaña en un símbolo de martirio? Si la invulnerabilidad era el argumento, la operación debía desmontar el argumento, no alimentar la narrativa. Por eso,
El diseño del ataque no se centró en destruir como espectáculo, sino en colapsar como función, en un complejo profundo. El objetivo real no es el concreto visible, sino 4 pilares invisibles: acceso, aire, energía y continuidad estructural. Si uno falla, la instalación se degrada. Si fallan a la vez, la instalación deja de existir como sistema operativo. Aunque todavía quede roca en pies, los planificadores del expediente G-17 definieron un mecanismo de derrota frío: sellar corredores críticos, degradar ventilación, interrumpir energía y forzar deformaciones internas que fragmentaran el espacio operativo. Ese enfoque explicaba por qué el arma elegida no era un misil de crucero ni una salva indiscriminada. El B-2 y 2 penetradores pesados ofrecían una secuencia controlable, un primer impacto para abrir la herida y un segundo para quebrar el núcleo. El coronel Andrew Wraith Callahan lo resumió en la sala de planificación con una frase breve: no buscamos fuego, buscamos cierre. La primera fase tenía una lógica específica. El primer impacto debía fracturar capas, generar microfallas y desplazar el equilibrio de la roca alrededor del nodo estructural de la zona Charlie. No se trataba de llegar al fondo en un solo gesto, sino de preparar un entorno donde la segunda penetración encontrara la resistencia degradada y trayectorias internas alteradas. En términos de ingeniería, era un golpe para cambiar condiciones iniciales, crear fisuras, fatigar soportes, producir desprendimientos controlados y, sobre todo, romper la predictibilidad del sistema. La segunda fase debía explotar esa degradación. El segundo impacto, calculado para caer sobre el cuello de carga funcional, buscaba inducir colapso progresivo: que una cámara cediera, arrastrara una sección de galería, bloqueara un corredor y transformara el interior en una cadena de volúmenes sin continuidad. Un complejo subterráneo puede sobrevivir a un derrumbe parcial. Lo que no puede sobrevivir es a la pérdida simultánea de accesos, ventilación y energía, porque entonces la operación se vuelve imposible incluso para equipos entrenados y disciplinados. Por eso, el punto de ataque se definió por geometría de red, no por fachada. Los analistas mapearon convergencias, áreas de transición y zonas donde el refuerzo duplicaba el grosor. Allí suele estar el control. Las válvulas de aire, las salas de conmutación eléctrica y los corredores de distribución. En el lenguaje del expediente, era el centro de gravedad funcional de Charlie. Si se neutralizaba, Alfa quedaría como puerta bloqueada y Bravo como vida sin circulación. El factor ruso introdujo una segunda capa de restricciones: si existía presencia de Víctor Sokolov o de la doctora Irina Belova. El ataque debía minimizar cualquier posibilidad de liberación ambiental y limitar daño superficial para no ofrecer imágenes útiles a Moscú. La mayor Lauren Kim incorporó esa variable en la matriz ventana meteorológica seca, énfasis en penetración sobre dispersión, y una secuencia temporal que redujera el margen de reacción interna sin provocar incendios extendidos. La separación entre impactos se calculó en una franja estrecha de minutos, demasiado cerca, y la segunda penetración encuentra un medio elástico, sin fisuras útiles, demasiado lejos, y el complejo activa aislamiento, redistribuye energía y sella accesos. La secuencia debía llegar antes de que el enemigo comprendiera el primer golpe. También se consideró la respuesta del propio complejo. Un objetivo de este tipo no espera una bomba, espera un apagón, un sabotaje o un accidente. Sus protocolos tienden a aislar secciones, cerrar compuertas y reasignar energía. La clave era que esos protocolos se volvieran una trampa, que el cierre de compuertas acelerara el asfixiamiento, que la energía de emergencia resultara insuficiente y que las rutas alternativas quedaran bloqueadas por deformaciones y escombros. Aún así, la planificación aceptaba una verdad incómoda en objetivos enterrados. La verificación absoluta es difícil. Por eso,
La operación se diseñó para producir señales verificables de colapso funcional, apagones sostenidos en el nodo, caída de presión en respiraderos, disminución abrupta de actividad logística y congestión en accesos secundarios. Esos indicadores, más que un cráter, serían la prueba de que la invulnerabilidad había sido reemplazada por una trampa. Cuando Callahan y Kim cerraron el paquete de misión, el plan ya no era simplemente un ataque. Era un mensaje técnico y político a la vez. La roca no es garantía. Y en Yaracuy, la montaña que pretendía asegurar continuidad podía, en una secuencia de minutos, sellar para siempre definitivamente lo que intentaba proteger. Con el paquete de misión cerrado, lo que quedaba ya no era debate, sino ejecución, en objetivos enterrados. La diferencia entre daño y colapso funcional suele depender de minutos y de disciplina entrar en la ventana exacta, liberar en la geometría correcta y salir sin ofrecer un segundo intento al adversario. Para el equipo del B-2, la operación en Yaracuy se resumía en una idea: 2 impactos, una secuencia, una montaña. Al hacer 3:15 hora Venezuela. El reloj del expediente coincidía con la franja en la que el complejo mostraba su patrón más predecible: demanda eléctrica alta, ventilación constante, logística mínima y personal en turno técnico. Era la hora en la que el sistema respiraba con mayor continuidad. El punto no era sorprender guardias, era sorprender una arquitectura. En el tramo final, el B-2 se movía como se mueven las plataformas pensadas para la negación sin señales innecesarias. La mayor Lauren Kim monitorizaba parámetros de navegación y control de liberación. El coronel Andrew Wraith Callahan mantenía la estabilidad de vuelo con un tono de voz plano, sin urgencia aparente. En una misión así, la urgencia se paga. La cabina operaba con un lenguaje de verificación, no de emoción-altitud. Ruta, sincronización, confirmación de ventana. En tierra, Yaracuy no parecía un objetivo, parecía un punto de infraestructura, una carretera secundaria, un conjunto de edificios discretos de hormigón y chapa. Iluminación contenida. La montaña era el verdadero edificio. Y ese edificio, según la inteligencia, sostenía su vida por canales estrechos, 2 accesos, un núcleo de energía y ventilación, y una zona Charlie donde convergía la continuidad operativa. Primer impacto. El arma fue liberada en el punto calculado para preparar la roca, no para lucirse. No hubo un destello gigantesco, ni un hongo visible a kilómetros. Lo que hubo fue una sensación brutal y breve. Una presión que atraviesa el suelo antes de que la mente la traduzca. En segundos, en las laderas. Sensores térmicos registraron un cambio mínimo, variación de temperatura en 2 respiraderos. Como si la montaña hubiera expulsado aire con violencia. Polvo fino, casi talco. Apareció en la boca de un ducto. Era la primera señal de que el interior había perdido estabilidad. Dentro del complejo, el golpe se sintió como un corte de continuidad. Luces que parpadean, alarmas que no se escuchan afuera, protocolos que comienzan sin que nadie tenga tiempo de discutir, puertas que se cierran por reflejo de seguridad, ventiladores que suben potencia, personal técnico que se desplaza hacia paneles de conmutación. La respuesta automática de una instalación enterrada es aislar y contener. Esa reacción, en el diseño del ataque, era parte del problema. Cerrar compuertas puede salvar una sección, pero también puede convertir un corredor en un cuello sellado. La ventana entre impactos era corta. Kim vigilaba el conteo con la frialdad de quien sabe que un margen de segundos puede ser el margen entre fisura y trampa. Callahan no apuró la aeronave, ajustó con precisión, dejando que el plan hiciera su trabajo. La montaña debía estar debilitada, no alertada. Segundo impacto. La segunda liberación cayó sobre el centro de gravedad funcional de Charlie.
Esta vez, los efectos de superficie fueron más evidentes. No por fuego, sino por geometría. Un tramo de asfalto se resquebrajó como vidrio. Una estructura auxiliar inclinó su eje. La iluminación en el enclave industrial se apagó y volvió con intermitencia antes de morir. En un objetivo subterráneo, la destrucción real se manifiesta como pérdida de forma. El interior deja de ser un mapa, se convierte en un laberinto deformado. La lógica del colapso progresivo empezó a escribir su propia secuencia. Un punto cede y arrastra a otro. Una galería pierde verticalidad y se convierte en una rampa de escombros. Una compuerta que debía sellar queda atrapada en metal torcido. Las rutas alternativas se estrechan. El aire, que antes circulaba por ductos controlados, comienza a buscar caminos no previstos, microfracturas, juntas, conducciones de mantenimiento. La ventilación forzada se vuelve ineficiente y el sistema reacciona con más potencia, consumiendo energía de emergencia en minutos. Afuera, los indicadores que el plan buscaba comenzaron a aparecer. Primero, una caída abrupta en el consumo del nodo. El sistema no apagó. Se quedó sin capacidad de sostener su carga. Segundo, una fluctuación en las emisiones térmicas de los respiraderos. El aire no salía con constancia, salía a golpes, como si el interior respirara con dificultad. Tercero, el movimiento superficial cambió de rutina a urgencia. Vehículos que entran sin orden civil, personal que se concentra en accesos secundarios, equipos que llegan con herramientas que solo se usan cuando algo está bloqueado. Y entonces apareció el factor político. En el canal de monitoreo, una señal asociada a uno de los equipos técnicos externos, la red que inteligencia vinculaba con consultores rusos, se volvió irregular. No era un Mayday cinematográfico, fue peor ausencia de confirmación. Mensajes de control ambiental sin respuesta. Un ping de estado que se repite y no obtiene retorno. En operaciones reales, esa falta de respuesta es el inicio de una crisis, porque obliga a suponer lo que nadie quiere declarar. Para Washington, ese instante era el punto de no retorno narrativo, si había personal ruso en el interior. Moscú podía transformar el episodio en un caso de agresión contra ciudadanos y elevar el costo diplomático. Si no lo había, Moscú podía igualmente insinuarlo para forzar presión. El expediente había anticipado ambas opciones. La clave, ahora, era sostener la postura técnica. La operación buscó colapso funcional, no dispersión, neutralización, no castigo. En la cabina, Callahan escuchó el informe con el mismo tono con el que había leído parámetros. No hubo celebración. El B-2 viró y salió de la zona con la economía de movimientos que define a las plataformas de alta sensibilidad. El plan no incluía permanecer. Permanecer es ofrecer datos al adversario. En Yaracuy, mientras la superficie mostraba daños discretos, el interior se convertía en un problema insoluble. No por el fuego, sino por la pérdida de continuidad. El complejo podía seguir existiendo como cavidad, pero ya no como infraestructura, y en objetivos tipo Fordo. Esa es la línea roja cuando el lugar ya no puede sostener su propia vida. La operación, en sentido estricto, había terminado, pero el conflicto apenas empezaba. Porque a partir de ese momento, todo lo importante ocurriría fuera del túnel, en la evaluación, en la narrativa y en la respuesta de quienes habían apostado a que una montaña podía ser un escudo. A partir de ese momento, la operación se dividió en dos frentes que rara vez coinciden: el físico y el narrativo. En el físico, el objetivo era confirmar colapso funcional sin necesidad de ver el interior. En el narrativo, el objetivo era impedir que el adversario convirtiera un derrumbe subterráneo en un triunfo político. En Yaracuy, ambos frentes compartían el mismo problema: la información llegaba incompleta. El primer bloque del BDA se apoyó en indicadores de sistema. El nodo eléctrico asociado a sector G17 registró una caída sostenida de carga que no correspondía a un apagado voluntario. La ventilación, antes constante,
Mostró pulsos irregulares respiraderos que alternaban entre sobrepresión y silencio, como si ductos internos se hubieran estrangulado. El tráfico superficial cambió de rutina a congestión vehículos, entrando por accesos secundarios, deteniéndose sin orden y regresando a toda prisa. Lo más revelador fue lo que no ocurrió. No hubo reanudación de logística nocturna, ni estabilización térmica, ni el patrón típico de evacuación ordenada que aparece cuando una instalación conserva mando interno en su lugar. Las señales sugirieron bloqueo personal reunido sin capacidad de penetrar, generadores por encima de su régimen y comunicaciones cortas, fragmentadas, centradas en palabras de emergencia más que en órdenes de producción. Con esos datos, la conclusión técnica fue prudente pero dura. El complejo había perdido continuidad operativa en la zona Charlie, y esa pérdida degradaba Alfa y Bravo por arrastre. Prudente no significa cómodo. Un objetivo dual puede esconder redundancias, y un adversario puede simular resiliencia para comprar tiempo. Por eso el informe evitó titulares probabilidad alta de colapso funcional sostenido y capacidad crítica degradada en el corto plazo, con puntos ciegos aún abiertos. El segundo bloque del BDA fue político. Caracas necesitaba controlar pánico y responsabilidad. Habló de incidente industrial y de sabotaje extranjero, sin admitir un programa sensible bajo roca. Al mismo tiempo justificó cierres de carreteras, cortes locales de energía y despliegue militar. En Yaracuy se impuso un apagón informativo, perímetros ampliados, control de telefonía, restricción de prensa y órdenes de clasificar todo como mantenimiento. Moscú reaccionó con otra precisión, no necesitaba probar nada para elevar el costo. Bastaba con insinuar. Su Cancillería emitió una nota de grave preocupación por la seguridad de personal técnico ruso en Venezuela, bajo el marco de cooperación civil, y exigió garantías. No confirmó nombres. Pero la conversación giró alrededor de Víctor Sokolov e Irina Belova. La ambigüedad era un arma si estaban dentro. La presión crecía si no lo estaban. La insinuación servía para pedir concesiones. Washington, por su parte, eligió el lenguaje más frío posible. No habló de programa nuclear ni de científicos. Habló de infraestructura estratégica de alto riesgo y de medidas para neutralizar una capacidad enterrada. Buscó mantener la narrativa en el terreno técnico colapso funcional, minimización de dispersión y ausencia de daños deliberados a áreas civiles. En términos de disuasión, el mensaje era simple: la roca no garantiza impunidad. Dentro del comando estratégico, el BDA se reforzó con cruces imágenes de radar de apertura sintética, interceptaciones de comunicaciones de emergencia y reportes humanos indirectos desde clínicas y estaciones eléctricas cercanas. Ninguna fuente era concluyente por sí sola. Juntas, describían un sistema quebrado. En la cabina, Callahan y Kim recibieron el resumen sin euforia, solo confirmación de que la ventana había sido explotada. En las horas siguientes, la guerra real fue de versiones. Caracas buscó imágenes de superficie para demostrar resistencia. Moscú buscó incertidumbre para amplificar agresión. Washington buscó indicadores verificables para sostener que el objetivo quedó inutilizado. En el centro, el silencio de un canal de monitoreo. Una cadena de pings sin respuesta se convirtió en detonante psicológico. El efecto colateral apareció en indicadores económicos. Primas de seguro marítimo subieron en rutas caribeñas. Operadores logísticos ajustaron horarios y en redes sociales regionales se dispararon rumores de contaminación y de presencia extranjera. Ese ruido obligó a todos a actuar rápido, incluso sin certidumbre completa. Al cierre del primer ciclo, el expediente G-17 ya no era solo ingeniería. Era gestión de escalada: cómo afirmar un resultado sin provocar una reacción descontrolada, y cómo sostener presión sin abrir la puerta a un error de cálculo. Lo que siguiera dependería menos de bombas y más de decisiones. La siguiente fase no dependía de sensores ni de cráteres.
sino de cómo cada capital interpretaba el vacío. Con el expediente G-17 convertido en un problema de escalada, Moscú debía elegir una respuesta que aumentara el costo sin cruzar el umbral de una confrontación directa. Esa es la lógica del poder en escenarios con riesgo estratégico: castigar por vías laterales, señalar capacidad sin disparar el primer tiro visible. En el plano público, Rusia se movió con ambigüedad calculada. Insistió en que su presencia en Venezuela era civil y técnica, y exigió garantías para su personal bajo acuerdos de cooperación. No necesitó mostrar pruebas. Le bastó con sostener la duda y presentar la situación como un caso de seguridad humana. Cada hora sin confirmación alimentaba titulares, y cada titular multiplicaba la presión sobre Washington explicar qué había atacado, por qué y con qué nivel de certeza. En paralelo, Moscú activó instrumentos de coerción indirecta. Primero, diplomacia, convocatorias de emergencia, mensajes coordinados con socios y una ofensiva en foros multilaterales para instalar el marco de ataque a infraestructura crítica. Segundo, amplificación de rumores sobre contaminación y víctimas, sin afirmarlos de manera verificable, pero con suficiente volumen para contaminar la conversación regional. Tercero, inteligencia, aumento de reconocimiento técnico y humano en torno a Yaracuy, en puertos, aeropuertos y redes de proveedores, buscando señales de evacuación, reemplazo de equipos y participación extranjera. La herramienta más eficaz fue la incertidumbre, en lugar de prometer represalias específicas. Rusia dejó circular la noción de respuesta asimétrica. Esa expresión opera como nube, no describe un acto. Describe una categoría. Puede significar presión económica, sabotaje digital, acciones encubiertas o fricción en otro teatro donde Estados Unidos tenga intereses. El efecto es el mismo: obligar al adversario a dispersar atención y recursos para cubrir posibilidades. Caracas aprovechó esa cobertura para construir una narrativa de resistencia, sin admitir el contenido real del complejo. Presentó el colapso como agresión y violación de soberanía, mientras mostraba imágenes controladas de superficie, carreteras, ambulancias, soldados en perímetro y un discurso de reparación. La prioridad del régimen no era revelar lo que había bajo la roca, sino mantener cohesión interna y evitar que la población leyera el episodio como una pérdida irreversible. La sombra rusa, real o sugerida, funcionó como paraguas, transformó una crisis local en un asunto internacional. Washington respondió con contención activa. Mantuvo el lenguaje técnico, neutralización de una capacidad enterrada, y evitó humillaciones verbales. Al mismo tiempo, elevó su postura de alerta en dominios donde Rusia podía presionar sin disparar: ciberseguridad, vigilancia marítima, protección de infraestructuras críticas y monitoreo de campañas de desinformación. En el comando estratégico, el BDA se convirtió en insumo para una matriz de riesgos: qué señales permitir, cuáles negar y dónde reforzar defensas y mensajería pública. Ese equilibrio era frágil. Si Estados Unidos hablaba demasiado, podía confirmar el valor del objetivo y legitimar la narrativa rusa. Si hablaba poco, dejaba el terreno libre para que Moscú definiera la historia. Por eso, la gestión de escalada se volvió un problema de tempo. Rusia buscó imponer ritmo con ruido, dudas y titulares. Estados Unidos buscó imponer ritmo con verificación, silencio selectivo y controles de daño. Venezuela buscó imponer ritmo con teatralidad contenida, decretos rápidos y exhibiciones de orden interno para no perder control. En ese terreno, cada silencio calculado era una maniobra, y cada frase, munición política. La pregunta central para Moscú era cuánto arriesgar por Caracas. El cálculo ruso suele ser frío: maximizar influencia con costo controlado. Una respuesta militar directa era improbable. El beneficio no justificaba una cadena de consecuencias, pero una respuesta de fricción prolongada sí era plausible, porque desgasta sin obligar a un desenlace inmediato.
En ese marco, Yaracuy se convirtió en moneda de cambio argumento para exigir concesiones, dividir aliados y demostrar que Rusia sigue siendo un actor capaz de abrir problemas en más de un tablero. Dentro de la cabina, Callahan y Lauren Kim no participaron de esa guerra de comunicados, pero sus decisiones habían encendido la mecha. El derrumbe no era solo un evento táctico, era un detonador de percepciones. Y cuando la percepción se vuelve el campo de batalla, cada gesto una declaración, un despliegue, una filtración cuenta como movimiento. Al final del ciclo, el complejo bajo la montaña había creado un frente nuevo no de bombas, sino de decisiones bajo incertidumbre. Y en esa clase de frente, el primer error no suele ser técnico, suele ser político. Cuando alguien confunde presión con control y cree que la escalada se administra sola. Ese es el punto en el que un episodio subterráneo deja de ser una historia de armas y se convierte en una historia de costos. Si la parte 7 describía la mecánica de la presión, la parte 8 debía responder la pregunta que realmente importa en estrategia: ¿quién pagó? ¿Quién ganó? ¿Y qué cambió en el equilibrio después de que el polvo se asentó? Para Estados Unidos, el resultado no se mide por el tamaño de un cráter, sino por la degradación de una capacidad. El objetivo Fordow venezolano era, ante todo, un seguro político, un lugar donde un programa sensible presentable como civil, utilizable como palanca, podía sobrevivir a sanciones, vigilancia y crisis internas. Al fracturar la continuidad operativa de Charlie, Washington buscó cortar esa función. En términos prácticos, el éxito se vería en señales frías, ausencia de logística nocturna sostenida, ventilación irregular persistente, consumo eléctrico incapaz de recuperar patrones previos y movimientos de superficie orientados a rescate, no a producción. Ese éxito, sin embargo, tuvo un precio. El primero es diplomático. La sola insinuación de presencia rusa elevó el costo reputacional y abrió un frente de discusión en foros internacionales. El segundo es de riesgo. Operaciones de este tipo reducen incertidumbre técnica, pero aumentan incertidumbre política, porque empujan a los actores a demostrar que siguen teniendo opciones. El tercero es de narrativa. Estados Unidos necesitó sostener una historia sin revelar demasiado. Un equilibrio difícil cuando el adversario se alimenta de cualquier vacío. Para Venezuela, la pérdida es doble. La obvia es técnica si el complejo pierde funcionalidad. Pierde una inversión de años y el mito de invulnerabilidad. La menos visible es cosiciclógica y doméstica. El régimen queda obligado a explicar por qué un proyecto enterrado, presentado como símbolo de soberanía, terminó convertido en un problema de rescate y silencio. Esa contradicción erosiona la credibilidad interna y obliga a reforzar control, propaganda y represión selectiva, lo cual tiene costos económicos directos: más gasto en seguridad, menos inversión, más fuga de capital humano. Para Rusia, el balance es el más delicado. Moscú gana una cosa: capacidad de usar el episodio como instrumento de presión, incluso sin reconocer presencia directa. La duda sirve para negociar, dividir, distraer. Pero también pierde el prestigio de su asesoría, queda bajo sospecha y su margen de maniobra se limita por su propio interés en evitar escalada abierta. En otras palabras, Rusia puede aumentar fricción, pero no puede garantizar un desenlace favorable para Caracas. Su ventaja es política, su restricción es estratégica. Lo más importante es lo que cambió en la región. Un complejo enterrado en Yaracuy no era solo una instalación, era un mensaje de que Venezuela podía esconder capacidades y sobrevivir. La respuesta estadounidense envió otro mensaje: no hay refugio perfecto si el adversario está dispuesto a pagar el costo de penetrarlo. Ese cambio afecta a terceros. Compañías de seguros ajustan primas. Operadores marítimos recalculan riesgo. Gobiernos vecinos miden su margen de maniobra y la población regional consume el episodio como advertencia o como amenaza.
según su posición política. También cambia la ecuación de escalada. A corto plazo, el peligro no es una guerra total, sino una secuencia de fricciones, ciberataques, sabotajes, incidentes marítimos, campañas de desinformación, sanciones cruzadas. Ese tipo de conflicto es más probable porque permite negar autoría, probar límites y mantener opciones abiertas. En ese terreno, el control depende menos de la fuerza bruta y más de la disciplina saber cuándo detenerse, cuándo hablar, cuándo callar y cómo evitar que un incidente menor active una cadena mayor. Por eso, la ventana de enfriamiento es la pieza clave. Si Washington busca consolidar el resultado sin escalar, debe combinar verificación con moderación. Si Moscú busca maximizar presión sin cruzar líneas, debe mantener ambigüedad sin precipitar un choque. Y si Caracas busca sobrevivir políticamente, deberá decidir si convierte el episodio en bandera o lo entierra bajo la misma roca que prometía protección. Cada opción tiene un costo, y el costo se paga en tiempo, dinero y legitimidad. Al final, el complejo de Yaracuy enseñó una lección clásica. La invulnerabilidad rara vez es real. Suele ser una narrativa sostenida por la falta de pruebas en contra. Cuando aparece la prueba, la narrativa se rompe. El golpe no solo dañó infraestructura, reescribió cálculos. Si te interesa este tipo de análisis militar frío y secuencial, suscríbete a Alerta Global, activa la campana y deja tu comentario. ¿Crees que Rusia convertiría este episodio en presión global? ¿O preferiría mantenerlo como moneda silenciosa? Este contenido es una simulación y un análisis hipotético con fines informativos y educativos. No describe hechos reales, ni busca incitar violencia.